Al pasar junto a la vendedora ambulante, el millonario se quedó paralizado al ver su cicatriz. Era la misma cicatriz de su hija que desapareció hace 18 años. El aire en Ciudad de México se sentía pesado aquella tarde de abril. Salvador Montemayor ajustó su corbata de seda italiana mientras bajaba de su Mercedes blindado, custodiado por 2 guardaespaldas discretos pero eficientes, a sus 55 años. Su cabello entrecano y su porte imponente le conferían una autoridad natural que hacía voltear cabezas a su paso. «Regreso en 2 horas, Joaquín», le indicó a su chofer con ese tono firme que no admitía réplicas. La Plaza Hidalgo bullía de actividad. El evento benéfico de la Fundación Montemayor atraía a lo más selecto de la sociedad mexicana, aunque Salvador sabía perfectamente que muchos asistían más por figurar en las revistas de sociales que por genuina preocupación hacia los niños desamparados. Ironía cruel, pensó, considerando que él mismo había sido incapaz de proteger a su propia hija. 18 años. 18 años desde que la pequeña Camila desapareció en esta misma plaza durante un paseo familiar. Un momento de distracción, un segundo de descuido, y su mundo se hizo añicos. Los periódicos hablaron del caso durante semanas. Que heredera del Imperio Montemayor desaparece sin dejar rastro. Hubo teorías, investigaciones, pistas falsas, pero nunca hallaron a Camila. Don Salvador, qué gusto verlo, lo saludó efusivamente el alcalde de la ciudad, interrumpiendo sus pensamientos. Su fundación sigue haciendo maravillas por nuestros niños. Salvador esbozó una sonrisa ensayada, esa que reservaba para las ocasiones públicas. Estrechó manos, intercambió cortesías vacías y posó para las cámaras. Nadie notaría que detrás de esa fachada de magnate exitoso se escondía un hombre quebrado por dentro. El discurso inaugural fue breve. Salvador había aprendido que las palabras, cuando se trataba de caridad, debían ser escasas. Lo que importaban eran los hechos, los cheques, las acciones concretas. Al concluir, recorrió los puestos donde varias organizaciones mostraban sus programas de ayuda a la infancia. Fue entonces, al doblar hacia la sección de artesanías, cuando la vio. Una joven vendedora extendía una manta colorida sobre el suelo de la plaza. Sobre ella, disponía con cuidado collares y pulseras artesanales. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, y sus manos trabajaban con una precisión que delataba años de práctica. Salvador se habría limitado a pasar de largo, como lo hacía ante los cientos de vendedores ambulantes que poblaban la ciudad, pero algo lo detuvo, algo que hizo que su corazón se saltara un latido, la cicatriz, una línea fina y curva que marcaba el lado izquierdo del rostro de la joven, idéntica a la que Camila tenía desde bebé, cuando se cayó en el jardín de la mansión. Imposible, pensó Salvador, sintiendo que le faltaba el aire. Las coincidencias existen, se dijo. Miles de personas tienen cicatrices similares, pero entonces la muchacha levantó la vista, revelando unos ojos color miel que parecían atravesarlo, y fue cuando lo vio, un pequeño collar dorado con la letra C, colgando de su cuello, el mismo collar que él le había regalado a Camila el día antes de su desaparición. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó la joven, notando su palidez repentina. Salvador se tambaleó ligeramente. Uno de sus guardaespaldas se acercó, sosteniendo discretamente su brazo. Sí, solo un mareo, respondió Salvador, incapaz de apartar la mirada del collar. Tus joyas son muy hermosas. La muchacha sonrió con una mezcla de orgullo y cautela. Gracias, las hago yo misma. Me interesa ese collar, señaló Salvador, con voz temblorosa. El que llevas puesto. La joven tocó instintivamente la pieza dorada. Un gesto protector que no pasó desapercibido. Lo siento, este no está a la venta, es personal, pero puedo hacerle uno similar si gusta. Por supuesto, entiendo, respondió él, intentando no delatar su conmoción. ¿Tienes tarjetas de presentación? No, señor, respondió ella con una sonrisa ligeramente irónica. Los que andamos en este negocio no nos alcanza para esos lujos, pero estoy aquí todos los jueves, y en el mercado de artesanías de Coyoacán, los fines de semana. Salvador asintió, memorizando cada detalle del rostro de la joven. A lo lejos, vio al alcalde buscándolo entre la multitud. Tengo que irme. ¿Puedo al menos saber tu nombre? Lucía, respondió ella,
con esa mezcla de desconfianza y orgullo tan común en quienes han sobrevivido a las calles de la ciudad. Lucía Mendoza. El trayecto de regreso a la mansión fue un borrón. Salvador apenas escuchaba las actualizaciones que su asistente le daba sobre reuniones y compromisos pendientes. Su mente estaba en otro lugar, 18 años atrás, recordando el llanto desgarrador de Estela cuando reportaron la desaparición de Camila, las búsquedas interminables, las noches sin dormir. La mansión Montemayor se alzaba majestuosa en las colinas de Lomas de Chapultepec, con su imponente fachada colonial y sus extensos jardines. Al entrar, el silencio habitual lo recibió. Hacía años que aquel lugar había dejado de sentirse como un hogar. ¿Dónde estabas? La voz de Estela resonó desde la sala principal. A sus 50 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque las cirugías ya no podían ocultar el paso de los años ni el efecto de los tranquilizantes. En el evento de la fundación, lo sabes perfectamente, respondió Salvador, sirviendo un whisky que necesitaba con urgencia. Saliste desde la mañana. El evento era a las 3. Salvador la miró. Ese interrogatorio constante, esa desconfianza, eran el pan de cada día. Su matrimonio se había convertido en una prisión compartida por un carcelero y un prisionero que intercambiaban roles constantemente. Tuve una reunión con los arquitectos del nuevo desarrollo, y no estoy de humor para rendir cuentas, Estela. Ella lo observó con esa mirada vacía que había desarrollado tras la desaparición de Camila. Sus crisis nerviosas la habían convertido en una sombra de la mujer alegre que alguna vez fue, o al menos, eso creía Salvador. Vi las noticias, comentó ella, cambiando de tema. Saliste muy bien en las fotografías, siempre tan generoso con los niños de otros. El veneno en sus palabras era evidente. Salvador apuró su bebida, ignorando la provocación. Subió a su despacho, cerró la puerta y sacó su teléfono. «Ramírez», dijo al hombre que contestó al otro lado. «Necesito una investigación completa, con la mayor discreción. Te enviaré los detalles ahora mismo». Mientras tecleaba la información sobre Lucía Mendoza, su corazón latía desbocado. Estaba aferrándose a una ilusión imposible. Podría ser que después de 18 años, su hija hubiera estado tan cerca todo este tiempo. La foto del collar con la C grabada apareció en su celular, una imagen que guardaba como un tesoro. La comparó mentalmente con el que había visto en el cuello de Lucía. Idénticos. No había duda. Salvador Montemayor, el hombre que había construido un imperio, que movía millones con una firma y hacía temblar a políticos y empresarios por igual, se permitió algo que no había hecho en casi 2 décadas: llorar, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Una determinación feroz creció en su interior. Si Lucía era Camila, si su hija había estado viva todo este tiempo, iba a recuperarla, y nada ni nadie en este mundo podría impedírselo. El alba comenzaba a despuntar en Ciudad de México, cuando Lucía ya estaba despierta, sentada frente a su pequeña mesa de trabajo en el apartamento que compartía con doña Rosa en Colonia Doctores. Sus dedos, ligeramente callosos por años de trabajo manual, engarzaban con precisión diminutas cuentas de vidrio en un alambre fino. «Otra vez sin dormir, mijita». La voz de doña Rosa, cálida pero preocupada, llegó desde la puerta de la habitación. Lucía sonrió sin apartar la vista de su trabajo. «Me llegó un pedido especial, abuela. 50 pulseras para una boutique en La Condesa. Si las termino hoy, podemos pagar la renta y hasta sobraría para ese medicamento que necesitas, doña Rosa». Una mujer menuda de 70 años cuyo rostro parecía un mapa de arrugas que contaban historias de tiempos difíciles, se acercó cojeando ligeramente. Sus manos, nudosas por la artritis, acariciaron el cabello negro de quien consideraba su nieta. «No deberías preocuparte tanto por mí. Ya estoy vieja, pero tú tienes toda la vida por delante». Lucía dejó su trabajo por un momento para mirar a la anciana. Doña Rosa había sido su única familia desde que tenía memoria. Le habían contado que la encontró vagando sola, desorientada y sin memoria, en una calle cerca del mercado cuando apenas tenía 4 años. Nunca supo quiénes eran sus padres o de dónde venía. Solo tenía un collar con la letra C como única pista de su pasado. «¿Qué haríamos la una sin la otra, abuela?», dijo besando la frente de la anciana, frente de la moto. «Ahora, ¿qué te parece si preparo café mientras termino estas últimas piezas?». La mañana transcurrió como tantas otras.
Doña Rosa preparó tortillas calientes mientras Lucía trabajaba en sus joyas. La pequeña televisión del rincón transmitía noticias sobre políticos corruptos y celebridades escandalizadas. La normalidad de su rutina era un consuelo tras la extraña inquietud que había sentido el día anterior. El encuentro con aquel hombre rico en la plaza la había dejado intranquila, la forma en que miró su collar, como si hubiera visto un fantasma. Lucía había aprendido a desconfiar de los hombres adinerados que mostraban demasiado interés en ella. Generalmente sus intenciones no eran comprar joyas precisamente. «¿Sigues pensando en ese señor elegante, verdad?», preguntó doña Rosa, sorprendiéndola con su habitual perspicacia. «¿Cómo lo...?» «Te conozco desde chiquita, mija. Cuando algo te inquieta, frunces el ceño igualito que ahora». Lucía suspiró, dejando su trabajo. Había algo extraño en cómo me miraba. Abuela, no como esos viejos asquerosos que andan tras cualquier muchacha joven. Era como si me conociera o creyera conocerme. Doña Rosa se tensó imperceptiblemente, un gesto que pasó desapercibido para Lucía. «Esta ciudad está llena de gente rara. Mi niña, tú sigue con tu trabajo y no le des más vueltas». A kilómetros de allí, en una oficina lujosa en Santa Fe, Salvador Montemayor se reunía con Javier Ramírez, un exdetective privado que ahora trabajaba exclusivamente para él. «Necesito absoluta discreción, Javier», enfatizó Salvador, deslizando una fotografía tomada discretamente el día anterior. «Quiero saber todo sobre esta joven. ¿Dónde vive? ¿Con quién?» Su historia completa. Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos astutos, examinó la imagen. «¿Algún motivo en particular por el que la busca, don Salvador?» La mirada que recibió como respuesta le indicó que no debía hacer más preguntas. «Tendré información preliminar mañana mismo», aseguró, guardando la fotografía. Mientras tanto, en la mansión Montemayor, Estela revisaba el teléfono de Salvador mientras él se duchaba. Años de matrimonio le habían enseñado que la información era poder, y últimamente, su esposo actuaba de manera extraña. Más distante de lo habitual, si eso era posible, la llamada a Ramírez la había alertado. Salvador solo contactaba al exdetective para asuntos extremadamente delicados. No encontró nada en el teléfono, pero su instinto, el mismo que la había mantenido alerta todos estos años, le decía que algo importante estaba ocurriendo. Al atardecer, Lucía llegó al mercado de Coyoacán con su mochila cargada de piezas terminadas. Instaló su pequeño puesto junto a otros artesanos, extendiendo un colorido rebozo donde dispuso sus creaciones. A pesar del cansancio, sonreía a los turistas y locales que se detenían a admirar su trabajo. «¿Cuánto por este?», preguntó una mujer extranjera, señalando un collar con piedras turquesas. «400 pesos», respondió Lucía en un inglés básico pero efectivo. Mientras negociaba, no notó al hombre que la observaba desde un café al otro lado de la plaza. Ramírez capturaba discretamente fotografías con una cámara profesional, documentando cada interacción de la joven. La tarde avanzaba y Lucía vendió lo suficiente para sentirse satisfecha. Guardaba sus piezas cuando un recuerdo repentino la asaltó. Estaba en un jardín grande, muy grande, corriendo entre rosales. Alguien la llamaba, una voz profunda y cariñosa. «Camila, cuidado con las espinas, princesa». Sacudió la cabeza, desconcertada. Esos flashbacks la habían acompañado toda su vida. Doña Rosa le había dicho que probablemente eran fragmentos de su vida antes del trauma que le borró la memoria. Con el tiempo, había aprendido a ignorarlos. De regreso en casa, encontró a doña Rosa viendo una telenovela, su pasatiempo favorito. «¿Cómo te fue, mijita?», preguntó la anciana, bajando el volumen del televisor. «Bien, vendí casi todo», respondió Lucía, dejando un fajo de billetes sobre la mesa. «Con esto alcanza para tu consulta con el doctor Méndez». Doña Rosa tomó la mano de su nieta. Notando las pequeñas heridas que el alambre había dejado en sus dedos, «Trabajas demasiado. A veces me pregunto si no hubiera sido mejor». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo prohibido. «¿Mejor qué, abuela?», inquirió Lucía, intrigada por la súbita interrupción. Nada. Ya estoy divagando como vieja que soy», respondió doña Rosa, regresando su atención a la telenovela. «Anda, cena algo y descansa». Esa noche, mientras Lucía dormía, doña Rosa abrió un pequeño baúl oculto bajo su cama. Entre fotografías antiguas
y recuerdos de otra vida, encontró un recorte de periódico amarillento. Continúa búsqueda de la heredera Montemayor. La foto mostraba a una familia perfecta: Salvador más joven, Estela radiante y una pequeña niña de 3 años con un collar idéntico al que Lucía nunca se quitaba. Las manos de la anciana temblaron. Si sus sospechas eran correctas, el encuentro en la plaza no había sido casual. Salvador había reconocido a su hija después de tantos años. El miedo que creía superado regresó con fuerza. Si la verdad sale a la luz, pensó con angustia. A la mañana siguiente, Ramírez entró al despacho de Salvador con un sobre manila. «Es información preliminar, pero creo que le interesará», dijo. Depositando el sobre en el escritorio, Salvador lo abrió con impaciencia. Las fotografías de Lucía, su dirección en Colonia Doctores, algunos datos básicos. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue el nombre de la mujer con quien vivía: Rosa Gutiérrez. Leyó en voz alta, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. «¿La conoce?», preguntó Ramírez, notando su reacción. Salvador asintió lentamente, los recuerdos agolpándose en su mente. Era nuestra ama de llaves hace 18 años. Fue despedida una semana después de la desaparición de Camila. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Una joven con la cicatriz idéntica a la de su hija, usando el mismo collar único, viviendo con la antigua empleada que dejó la mansión abruptamente tras el secuestro. «Necesito pruebas concluyentes», dijo Salvador, con una determinación feroz. «Análisis de ADN, documentos de identidad, todo. Y quiero saber exactamente qué sucedió con Rosa después de dejar nuestra casa». Mientras tanto, en su pequeño taller, Lucía sentía una inexplicable inquietud. Mientras trabajaba en un nuevo diseño, sus dedos tocaron instintivamente el collar con la C, su única conexión con un pasado que no recordaba. Por alguna razón, la imagen del hombre elegante de la plaza volvía a su mente una y otra vez. «¿Quién eres realmente, Lucía?», se preguntó, contemplando su reflejo en un pequeño espejo, la cicatriz en su rostro, que siempre había considerado una marca de su identidad desconocida. Parecía susurrarle secretos que aún no estaba preparada para escuchar. La Fundación Montemayor ocupaba un elegante edificio en la colonia Roma. Salvador había decidido que era el lugar perfecto para acercarse a Lucía, sin levantar sospechas. Tras consultar con Ramírez, diseñó un plan que parecía casual pero estaba meticulosamente calculado. «Don Salvador, la joven que mencionó está aquí», anunció su asistente, una mujer discreta que nunca hacía preguntas innecesarias. «Hazla pasar, por favor». Salvador respiró profundo, intentando controlar los nervios que no había sentido en décadas. Cuando Lucía entró a la oficina, el impacto fue aún mayor que en la plaza. A la luz del mediodía, el parecido con Estela en su juventud era innegable. La misma forma de los ojos, idéntica manera de caminar. «Gracias por venir, señorita Mendoza», dijo, indicándole un asiento. «Mi asistente me comentó que le intrigó nuestra propuesta». Lucía observó la oficina con evidente cautela. Vestía jeans sencillos y una blusa artesanal, pero su postura delataba orgullo y dignidad. Cuando alguien te ofrece comprar toda tu mercancía a precio completo sin regatear, es difícil no sentir curiosidad, respondió ella con una franqueza que hizo sonreír a Salvador. Aunque también desconfianza. «Entiendo perfectamente», asintió él. «Permítame explicarle. Nuestra fundación organiza eventos benéficos para recaudar fondos. Queremos incluir artesanías mexicanas auténticas como las suyas, piezas con alma, no baratijas producidas en masa». La explicación era parcialmente cierta. La fundación efectivamente organizaba tales eventos, pero Salvador nunca antes se había involucrado personalmente en la selección de artesanos. ¿Y por qué yo? Ciudad de México está llena de artesanos mejores y más conocidos. Salvador se acercó a la ventana, ganando tiempo para responder sin que su emoción lo traicionara. Vi su trabajo en la plaza. Tiene un estilo único, señorita Mendoza. Hay algo auténtico en sus piezas. Lucía pareció valorar la sinceridad del cumplido. ¿Qué necesitarían exactamente? Inicialmente, 50 piezas para nuestro evento del mes próximo. Si funciona bien, podríamos establecer una relación permanente. Mientras discutían detalles, Salvador la estudiaba discretamente. Cada gesto, cada expresión confirmaba sus sospechas.
Cuando mencionó el precio que estaba dispuesto a pagar, Lucía no pudo ocultar su sorpresa. «Es demasiado», objetó ella. «Mis piezas no cuestan tanto. Es el precio justo por trabajo artesanal de calidad», insistió él. «No me gusta explotar a nadie, señorita Mendoza». Acordaron los términos, y al despedirse, Salvador cometió un error. Sin pensarlo, preguntó: «Ese collar que siempre lleva, collar que...» «¿Puedo preguntar su origen?» El rostro de Lucía se tensó inmediatamente. «Es personal», respondió, llevando instintivamente la mano al colgante. «Lo tengo desde siempre». En el taxi de regreso, Lucía no podía quitarse la sensación de que había algo más detrás de la generosa oferta. El señor Montemayor parecía demasiado interesado en ella, en sus joyas, en su collar. Tal vez solo es un viejo rico buscando sentirse bien consigo mismo, pensó, aunque ni ella misma creía en esa explicación. Al llegar al apartamento, encontró a doña Rosa inusualmente alterada. «¿Dónde andabas, mija? Me tenías preocupada». «Te dejé una nota, abuela», respondió Lucía, mostrándole el papel sobre la mesa. «Fui a reunirme con un señor de una fundación que quiere comprar mis joyas». Doña Rosa palideció visiblemente. «¿Qué fundación? ¿Qué señor?» «La Fundación Montemayor. El dueño mismo me atendió. Un tal Salvador». La anciana se desplomó en una silla, respirando con dificultad. «¡Abuela!», exclamó Lucía, corriendo a su lado. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Solo un mareo», mintió doña Rosa, recuperando la compostura. «Ya se me pasará. Cuéntame de ese trato». Mientras Lucía relataba entusiasmada los detalles del acuerdo, doña Rosa escuchaba con creciente temor. El pasado que había mantenido enterrado durante tanto tiempo estaba emergiendo, amenazando con destruir la vida que tan cuidadosamente había construido para proteger a la niña. Esa noche, mientras Lucía dormía, doña Rosa sacó una vieja caja de zapatos escondida bajo una tabla suelta. Contenía documentos amarillentos, entre ellos una credencial falsa que había usado para inscribir a Lucía en la escuela. Nunca imaginó que Salvador Montemayor se cruzaría en su camino nuevamente. Al día siguiente, un hombre de aspecto anodino seguía a Lucía discretamente mientras ella compraba materiales en el centro histórico. Ramírez había contratado vigilancia adicional para monitorear sus movimientos diarios. «La chica no parece sospechar nada», informó por teléfono. «Pero la vieja es otra historia. Está nerviosa, mirando constantemente por la ventana. Incluso la vimos esconder algo bajo el piso anoche. No la pierdan de vista», ordenó Salvador. «Y consíganme esos documentos, en su despacho de la mansión». Salvador examinaba viejas fotografías de Camila. La comparación con las imágenes recientes de Lucía era impresionante. La misma cicatriz, los mismos rasgos, pero necesitaba pruebas contundentes antes de actuar. «¿Qué te tiene tan ocupado últimamente?». La voz de Estela lo sobresaltó. No la había oído entrar. «Trabajo, como siempre», respondió secamente, cubriendo las fotografías. Estela se acercó, su perfume caro inundando el espacio entre ellos. A pesar de los años, mantenía esa belleza fría que alguna vez lo cautivó. «Tienes ese brillo en los ojos», comentó ella, estudiándolo. «El mismo que tenías cuando creíste encontrar una pista sobre Camila hace 5 años». Salvador se tensó. Su esposa siempre había sido perturbadoramente perceptiva. «No sé de qué hablas, Estela. Tengo un negocio que atender». «Por supuesto», sonrió ella sin alegría. «Solo recuerda lo que pasó la última vez que seguiste fantasmas. Casi te destruye». Cuando Estela salió, Salvador llamó inmediatamente a Ramírez. «Necesito esos resultados ahora, y aumenta la seguridad alrededor de Lucía. No quiero sorpresas». Mientras tanto, Lucía trabajaba febrilmente en las piezas para la fundación. Esta oportunidad podría significar un cambio radical en su situación económica. Con doña Rosa necesitando medicamentos cada vez más caros, el dinero era una preocupación constante. «¿No te parece extraño que te paguen tanto?», preguntó Josefina, su mejor amiga, mientras la ayudaba a organizar las cuentas. «Claro que sí», admitió Lucía, «pero no voy a cuestionar mi suerte. Si un ricachón quiere pagar de más por sentirse generoso, por mí perfecto». Josefina no parecía convencida. «Ten cuidado, Luchis. Esos señorones siempre quieren algo a cambio». «Sé cuidarme sola», respondió Lucía con la misma determinación que la había mantenido a flote toda su vida.
2 días después, doña Rosa sufrió un derrame cerebral mientras preparaba el desayuno. Lucía la encontró inconsciente en el suelo de la cocina. «¡Ayuda! Por favor, ayuda!», gritó desesperada, mientras los vecinos acudían al escuchar sus gritos. La ambulancia tardó casi 1 hora en llegar a la colonia Doctores. En el hospital público, el diagnóstico fue desalentador. «Necesita atención especializada», explicó el médico. «Pero aquí no tenemos los equipos necesarios». «¿Cuánto costaría en un hospital privado?», preguntó Lucía, sabiendo ya que sería imposible. La cifra mencionada por el doctor confirmó sus temores. Jamás podría reunir ese dinero, ni vendiendo todas sus joyas. Con doña Rosa estabilizada pero inconsciente, Lucía regresó brevemente al apartamento para buscar documentos y algo de ropa. Fue entonces cuando notó que alguien había estado allí. La tabla suelta bajo la que doña Rosa guardaba sus secretos estaba ligeramente fuera de lugar. Al revisarla, descubrió que la caja de zapatos había desaparecido. Ese mismo día, en la oficina de Salvador, Ramírez depositaba dicha caja sobre el escritorio. «Todo lo que encontramos, señor, documentos falsos. Principalmente, y esto», Salvador tomó con manos temblorosas el certificado de nacimiento falsificado de Lucía Mendoza. La fecha coincidía exactamente con el desaparecimiento de Camila. «Es ella», murmuró, una mezcla de emoción y rabia atravesándolo. «Mi hija ha estado viva todo este tiempo, tan cerca». Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era su asistente. «Don Salvador, hay una joven muy alterada insistiendo en verlo. Dice que es urgente y que tiene que ver con un pedido de joyas. Dile que pase inmediatamente». Cuando Lucía entró a la oficina, tenía el rostro devastado por el llanto y la preocupación. «Señor Montemayor, sé que apenas me conoce, pero necesito un adelanto por las piezas. Mi abuela está muy grave y no tengo a quién más recurrir». Salvador la miró, sintiendo que su corazón se partía ante el dolor de su hija perdida. Una hija que no sabía quién era realmente, que había crecido sin los privilegios que le correspondían por derecho. «Por supuesto que te ayudaré, Lucía», respondió, luchando por mantener la compostura. «Pero tengo una mejor idea. Vamos a trasladar a tu abuela al Hospital Ángeles inmediatamente. A cuenta mía». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa y desconfianza. «¿Por qué haría eso por nosotras?». Salvador dudó, sabiendo que la verdad era aún demasiado abrumadora. «Digamos que valoro mucho tu talento y quiero asegurarme de que puedas seguir creando esas maravillosas piezas sin preocupaciones». Lucía no estaba convencida, pero la desesperación por salvar a doña Rosa superaba cualquier recelo. «Gracias», dijo simplemente, sin imaginar que aquel hombre no era un benefactor casual, sino el padre que había buscado toda su vida. El Hospital Ángeles resplandecía con esa pulcritud estéril típica de los centros médicos de lujo. Lucía, sentada en la sala de espera con un café intacto entre las manos, observaba el ir y venir de médicos y enfermeras con uniformes impecables. Se sentía completamente fuera de lugar, como un pájaro callejero en una jaula de oro. «La señora Rosa está estable», anunció el neurólogo, un hombre de mediana edad con gafas de diseñador. El derrame afectó el área del habla, pero con terapia intensiva podría recuperarse parcialmente. «¿Cuándo despertará?», preguntó Lucía, la ansiedad palpable en su voz. «Es difícil precisarlo. Podría ser en horas o días. Lo importante es que ya está recibiendo el tratamiento adecuado». Salvador, que había permanecido discretamente a unos pasos de distancia durante la conversación, se acercó cuando el médico se retiró. «Aún. Deberías descansar un poco. Te ves agotada». Lucía negó con la cabeza. «No puedo dejarla sola. Es lo único que tengo en este mundo». Aquellas palabras atravesaron a Salvador como un puñal. Él era su padre, su sangre, pero para Lucía no era más que un extraño adinerado con una inexplicable generosidad. «Entiendo, pero al menos come algo. Hay una cafetería en el 2º piso». Cuando Lucía finalmente accedió a bajar por algo de comida, Salvador aprovechó para entrar a la habitación donde doña Rosa yacía inconsciente, conectada a varios monitores. La observó con una mezcla de resentimiento y gratitud contradictoria. «La cuidaste cuando yo no pude», murmuró, «pero también me la robaste». En ese momento, los párpados de la anciana temblaron ligeramente. Salvador se inclinó, notando que intentaba abrir los ojos. «Rosa, ¿puede oírme? Soy Salvador Montemayor». Los ojos de la mujer se abrieron con dificultad.
revelando un terror inmediato al reconocerlo. Intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos ininteligibles. Su mano temblorosa buscó desesperadamente el botón de emergencia. «No vine a hacerle daño», aseguró Salvador, deteniendo su mano con suavidad. «Solo quiero la verdad. Lucía es Camila». «No es cierto, mi hija». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de doña Rosa. Con gran esfuerzo, logró asentir levemente. «¿Por qué?», preguntó Salvador, su voz quebrándose. «¿Por qué la alejó de nosotros?». La anciana intentó articular algo, señalando débilmente hacia la puerta con evidente miedo. Antes de que Salvador pudiera entender, escuchó la voz de Lucía detrás de él, en alto. «¿Qué hace aquí? ¿Se suponía que solo la familia podía entrar?». Salvador se volvió, encontrándose con la mirada desconfiada de su hija. «Quería asegurarme de que estuviera cómoda. Me preocupo por ustedes, Lucía». «¿Por qué?». La joven entrecerró los ojos. «Ni siquiera nos conoce. A veces no necesitamos razones para ayudar», respondió, evadiendo la pregunta directa. «Te dejaré a solas con ella. Vendré mañana para ver cómo siguen», mientras conducía de regreso a la mansión. Salvador no podía contener su emoción. La confirmación de doña Rosa, aunque sin palabras, había disipado cualquier duda. Ahora solo necesitaba encontrar la manera de revelarle la verdad a Lucía sin abrumarla. Y enfrentar a Estela por su posible implicación en el desaparecimiento de la niña. La mansión estaba inusualmente silenciosa cuando llegó. Encontró a Estela en la terraza, bebiendo una copa de vino mientras observaba el jardín con expresión ausente. «Estela, tenemos que hablar». Ella lo miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado con los años. «¿Sobre tu nueva protegida? La gente habla, Salvador. Tu repentino interés en una jovencita artesana no ha pasado desapercibido». Salvador sintió que el control que había mantenido durante días se desvanecía. «La encontré, Estela. Después de 18 años, encontré a nuestra hija». El rostro de su esposa perdió todo color. La copa que sostenía se deslizó entre sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. No sabes lo que dices», balbuceó. «Camila está muerta. Tú mismo aceptaste esa realidad hace años. Se llama Lucía ahora. Vive en Colonia Doctores con Rosa Gutiérrez, nuestra antigua ama de llaves. Tiene la misma cicatriz y lleva el collar que le regalé. Y Rosa acaba de confirmarme que es ella». Estela se levantó bruscamente. «Rosa, la misma que despedimos por robar. ¿Y le crees? Probablemente inventó todo esto, Salvador. Es una estafadora que vio una oportunidad de sacarte dinero. Explica entonces el collar, la cicatriz idéntica, el parecido físico», contraatacó Salvador. «¿Crees en las coincidencias, Estela? Porque yo no». Por un instante, algo oscuro cruzó la mirada de Estela, un destello de algo que Salvador no supo identificar. «Necesitarías pruebas de ADN para confirmarlo», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Hasta entonces son solo especulaciones. Ya ordené las pruebas. Los resultados llegarán pronto». Estela se acercó a él, colocando una mano en su brazo con fingida compasión. «Salvador, me preocupa que te estés aferrando a una ilusión. Ya pasamos por esto antes, y casi te destruye cuando resultó ser falso. Esta vez es diferente», respondió él, apartándose. «Lo sé en mi corazón. Es ella, Estela. Nuestra Camila está viva». Aquella noche, mientras Salvador dormía, Estela hizo una llamada desde su teléfono privado. «Tenemos un problema», susurró. «La encontró, sí, después de tanto tiempo. Necesito que te encargues inmediatamente». Al día siguiente, Lucía salió brevemente del hospital para buscar algunas pertenencias de doña Rosa. Al llegar a su pequeño taller en el apartamento, encontró la puerta forzada. El interior estaba devastado, sus materiales esparcidos por el suelo, sus herramientas destruidas y, lo peor, todas las piezas que había preparado para la Fundación Montemayor estaban hechas pedazos. «No, murmuró, cayendo de rodillas entre los restos de semanas de trabajo. En la pared, escrito con pintura roja, había un mensaje: «Aléjate de los Montemayor». Con manos temblorosas, Lucía llamó a Salvador, quien llegó en tiempo récord, acompañado por Ramírez. «¿Estás herida?», fue lo primero que preguntó al verla. «No, pero mi trabajo, todo está destruido», respondió ella, señalando el desastre.
¿Qué está pasando, señor Montemayor? ¿Por qué alguien haría esto? Salvador miró el mensaje en la pared, una furia helada apoderándose de él. No tenía dudas sobre quién estaba detrás de aquello. No lo sé, Lucía, pero te prometo que lo averiguaré, mintió. Mientras tanto, no es seguro que regreses aquí. Te conseguiré un lugar donde quedarte. No necesito caridad, respondió ella con orgullo herido. Puedo quedarme con mi amiga Josefina. Esto no es caridad, insistió Salvador. Es mi responsabilidad. Te metí en esto al contratarte. Déjame al menos ofrecerte un trabajo en la fundación, con alojamiento incluido. Tenemos dormitorios para el personal. Ramírez observó la escena con expresión neutral, pero internamente admiraba la astucia de su jefe. Salvador estaba aprovechando la crisis para acercar a Lucía a su entorno protegido. Después de mucha insistencia, Lucía finalmente accedió, más por necesidad que por confianza. No tenía dinero para reinstalar su taller, y con doña Rosa hospitalizada, necesitaba ingresos estables. Mientras Salvador la acompañaba a recoger sus escasas pertenencias, Ramírez inspeccionaba el apartamento. «Don Salvador», llamó, mostrando un sobre que había encontrado bajo los escombros. «Creo que debe ver esto». El sobre contenía los resultados preliminares del laboratorio, la comparación de ADN entre Salvador y Lucía, obtenido discretamente de un vaso que ella había usado días antes. La compatibilidad era indiscutible. 99,99% de probabilidad de paternidad. Salvador leyó el informe con lágrimas contenidas. Era la confirmación científica de lo que su corazón ya sabía. Guardó rápidamente el sobre en su chaqueta antes de que Lucía regresara. ¿Encontraron algo útil?, preguntó ella, con una pequeña maleta en la mano. «Nada importante», respondió Salvador. «Vamos, te instalaremos en la fundación». Esa tarde, mientras Lucía se adaptaba a su nueva habitación, en el edificio de la Fundación Montemayor, Salvador convocó una reunión urgente con su abogado de confianza. «Tengo las pruebas», anunció, deslizando el informe sobre el escritorio. «Quiero iniciar los trámites para reconocerla legalmente como mi hija». «Don Salvador, esto es muy delicado», advirtió el abogado. «Si hacemos esto público, la prensa se volverá loca, y está el asunto de su esposa. No me importa el escándalo. He esperado 18 años para recuperar a mi hija. ¿Y ya le ha dicho la verdad a la joven?». Salvador negó con la cabeza. «Aún no. Necesito encontrar el momento adecuado. Ha sufrido mucho, y ahora con su abuela enferma. Temo que sea demasiado para ella». Lo que Salvador no sabía era que en ese preciso momento, en el Hospital Ángeles, Estela entraba sigilosamente a la habitación de doña Rosa. La anciana, aún semiconsciente, abrió los ojos con terror al reconocerla. «Tanto tiempo, Rosa», susurró Estela con falsa dulzura. «Qué descuidada fuiste al enfermarte justo ahora. Pero no te preocupes. Me aseguraré personalmente de que nunca puedas contarle a nadie lo que realmente pasó aquella noche». La sede de la Fundación Montemayor ocupaba un edificio restaurado de la época porfiriana. Lucía llevaba ya 3 días trabajando allí, organizando un taller de joyería artesanal para jóvenes de escasos recursos. Las mañanas las pasaba en el hospital junto a doña Rosa, quien seguía inconsciente pero estable, y las tardes las dedicaba al proyecto que Salvador le había encargado. «Tienes un don natural para enseñar», comentó Mariana, la coordinadora de programas, observando cómo Lucía mostraba pacientemente a una adolescente cómo engarzar una piedra. «Los chicos te adoran». Lucía sonrió, agradecida por el cumplido. Aunque no podía sacudirse la sensación de estar viviendo en una realidad paralela, en menos de una semana, su vida había dado un vuelco completo. «Solo intento transmitirles lo que doña Rosa me enseñó», respondió con nostalgia. Mientras recogía los materiales al final de la jornada, Lucía experimentó otro de esos flashbacks que la habían atormentado toda su vida. Esta vez vio claramente un jardín con rosales y escuchó una voz masculina llamándola. «Camila, princesa, ven a ver lo que te traje». La intensidad del recuerdo la hizo tambalearse. «¿Te sientes bien?», preguntó una voz a sus espaldas. Lucía se volteó sobresaltada, encontrándose con un hombre mayor de rostro amable. Por su uniforme, parecía ser parte del personal de mantenimiento. «Sí, gracias. Solo un mareo». El hombre la observaba con una intensidad desconcertante. «Me llamo Pedro Rangel», se presentó.
Fui chofer de la familia Montemayor durante 30 años, hasta que me jubilé. Ahora vengo a ayudar algunos días. Mucho gusto, soy Lucía. Pedro asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Don Salvador es un buen hombre, comentó casualmente. Ha sufrido mucho, ¿sabes? Nunca superó lo de su hija. ¿Su hija?, preguntó Lucía, súbitamente interesada. Pedro pareció darse cuenta de que había hablado de más. Una vieja historia, murmuró. Perdieron a su única hija hace muchos años. Una niña preciosa con una cicatriz muy parecida a la tuya. Antes de que Lucía pudiera preguntar más, Pedro se excusó y se alejó apresuradamente, dejándola con una extraña sensación en el pecho. ¿Era coincidencia que Salvador hubiera perdido una hija con una cicatriz similar a la suya? ¿Y por qué sentía que Pedro la había reconocido de alguna manera? Esa noche, Lucía no podía dormir. Las palabras del ex-chofer resonaban en su mente, mezclándose con los fragmentos de recuerdos que emergían cada vez con mayor frecuencia. Decidió visitar a doña Rosa. A pesar de la hora tardía, el hospital estaba silencioso cuando llegó. La enfermera del turno nocturno la reconoció y le permitió entrar a la habitación, aunque ya no era horario de visitas. Solo unos minutos, advirtió. Y si despierta, avísame inmediatamente. Lucía asintió y entró silenciosamente. Doña Rosa dormía. Su respiración regular y tranquila. Tomó su mano arrugada entre las suyas y la apretó suavemente. Abuela, necesito que despiertes, susurró. Hay tantas preguntas, tantas cosas extrañas sucediendo. En ese momento, notó algo inusual, un moretón en el brazo de doña Rosa que no había visto antes, cerca de la vía intravenosa. Parecía reciente. ¿Qué te pasó, abuelita?, murmuró, examinando la marca con preocupación. Al salir, intentó preguntar a la enfermera sobre el moretón, pero ésta aseguró que no había notado nada anormal y sugirió que podría haberse lastimado durante algún procedimiento rutinario. Al día siguiente, Salvador la citó en su oficina para discutir el avance del taller. Lucía notó que parecía nervioso. Algo inusual en un hombre que siempre proyectaba tanta seguridad. Quería preguntarte si necesitas algo más para el proyecto, dijo él, después de escuchar su informe. Todo está perfecto, gracias. Los chicos están muy entusiasmados. Salvador asintió, jugando distraídamente con un pisapapeles de plata. Lucía, he estado pensando, tal vez deberías considerar hacer esto permanentemente. Dirigir el programa de artesanías de la fundación. Es muy generoso, pero mi lugar está con doña Rosa, respondió ella. Cuando se recupere, volveremos a nuestra vida normal. ¿Y si pudiera ofrecerte algo mejor?, insistió Salvador. Un futuro diferente, más seguro. Lucía lo miró con suspicacia. ¿Por qué hace todo esto por mí, la verdad, señor Montemayor? No más excusas sobre mi talento o la fundación. Salvador respiró profundamente, como reuniendo valor, porque creo que... El teléfono sonó, interrumpiendo lo que estaba a punto de confesar. Salvador atendió con evidente fastidio, pero su expresión cambió al escuchar a su interlocutor. Voy para allá inmediatamente, dijo, colgando. Lo siento, Lucía. Tenemos que continuar esta conversación después. Ha surgido una emergencia. Cuando Salvador salió apresuradamente, Lucía notó que había dejado sobre el escritorio una carpeta abierta. La curiosidad pudo más que su discreción, y echó un vistazo. Era un expediente médico a nombre de Camila Montemayor, con una fotografía de una niña pequeña. El parecido con ella misma a esa edad era perturbador, y más inquietante aún. La niña tenía la misma cicatriz en el rostro. Aturdida, Lucía regresó a su habitación y sacó de su maleta el pequeño álbum de fotos que había rescatado del apartamento. Las escasas imágenes de su infancia con doña Rosa comenzaban cuando ya tenía unos 5 años. No había registros anteriores. Con una determinación repentina, decidió regresar al apartamento en Colonia Doctores. Necesitaba respuestas, y presentía que las encontraría allí. El lugar seguía desordenado por el vandalismo, pero Lucía no se dejó intimidar. Recordó que doña Rosa siempre había sido reservada sobre ciertos rincones de la casa, especialmente un viejo baúl que guardaba bajo llave en su armario. Tras buscarlo entre los escombros, lo encontró intacto. La cerradura estaba oxidada, pero cedió cuando la forzó con un destornillador. Dentro, encontró recortes de periódicos amarillentos. El primero que tomó le robó el aliento.
Continúa búsqueda de la heredera Montemayor. La fotografía mostraba a Salvador y Estela, mucho más jóvenes, sosteniendo el retrato de una niña pequeña, con manos temblorosas. Siguió revisando. Encontró documentos con sellos oficiales que parecían falsificados y una credencial a nombre de Rosa Gutiérrez que la identificaba como empleada doméstica de la residencia Montemayor. La revelación la golpeó como una ola fría. Doña Rosa no era su abuela. Había trabajado para los Montemayor. Y ella, Lucía, podría ser. No puede ser, murmuró negando con la cabeza. Es absurdo, pero las coincidencias eran demasiadas. La cicatriz, el collar, los flashbacks, el interés repentino de Salvador, y ahora, estos documentos que conectaban a Doña Rosa con la familia Montemayor. Al fondo del baúl encontró un sobre sellado con su nombre escrito en la temblorosa caligrafía de Doña Rosa. Lo abrió con el corazón desbocado. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, o porque finalmente la verdad ha salido a la luz. Hay tanto que explicar, tanto que pedirte perdón. El sonido de una puerta cerrándose la interrumpió. No estaba sola en el apartamento. Guardó rápidamente la carta en su bolsillo y buscó algo para defenderse. ¿Quién anda ahí?, preguntó, empuñando un atizador que encontró entre los escombros. Soy yo, Ramírez, respondió el hombre, apareciendo en el umbral. Don Salvador me envió a buscarte. Es peligroso que estés aquí sola. ¿Por qué me siguen? ¿Qué es lo que realmente quieren de mí? Ramírez la miró con una mezcla de lástima y cautela. No soy yo quien debe responder eso, pero te aseguro que don Salvador solo quiere protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién? El hombre suspiró, como debatiéndose internamente. De la misma persona que mandó destruir tu taller, de la misma que lleva 18 años ocultando la verdad. Mientras tanto, en el hospital, Salvador confrontaba a Estela, quien había sido vista por una enfermera saliendo de la habitación de Doña Rosa la noche anterior. ¿Qué hacías aquí?, exigió saber, conteniéndose para no alzar la voz. Estela mantuvo su expresión impasible. Visitaba a la mujer que, según tú, cuidó de nuestra hija todos estos años. ¿No es natural que quiera conocerla? No juegues conmigo, Estela. Tú y yo sabemos que Rosa no es una desconocida para ti. Un brillo peligroso destelló en los ojos de Estela. Tienes razón, no lo es. Fue la mujer que despedimos por robar joyas de la casa, justo después de que Camila desapareciera. Qué conveniente para ella, ¿no crees? Salvador la sujetó firmemente por el brazo. Te lo advierto, Estela. Si le has hecho algo, me estás amenazando, querido. Sonrió ella con frialdad. Cuidado, recuerda que en esta historia no eres el único con secretos. En ese momento, el monitor conectado a Doña Rosa comenzó a emitir un pitido alarmante. El personal médico entró corriendo a la habitación, obligando a Salvador y Estela a salir. Necesitamos que esperen afuera, ordenó una enfermera cerrando la puerta, mientras los médicos luchaban por estabilizar a Doña Rosa. Lucía y Ramírez llegaban al hospital. Al ver a Salvador junto a una elegante mujer que solo podía ser su esposa, Lucía sintió una inexplicable opresión en el pecho, y cuando Estela se volvió hacia ella, sus miradas se encontraron por primera vez en 18 años. Fue como mirarse en un espejo del futuro. El tiempo pareció detenerse en aquel pasillo de hospital. Lucía, con la carta de Doña Rosa aún en su bolsillo, quedó paralizada ante la mirada de aquella mujer elegante. Había algo familiar en sus ojos, en la forma de su mentón, en ese aire de orgullo que ella misma había heredado sin saberlo. ¿Quién es ella?, preguntó Estela con una voz gélida, aunque su expresión revelaba que ya conocía la respuesta. Salvador dio un paso adelante, intentando colocarse entre ambas mujeres. Estela, te presento a Lucía. Trabaja en nuestra fundación. Así que esta es tu nueva protegida, respondió Estela, estudiando cada detalle de la joven con una intensidad que resultaba perturbadora. ¿Qué? Interesante coincidencia. Antes de que la tensión pudiera aumentar, un médico salió de la habitación de Doña Rosa. ¿Familiares de la señora Gutiérrez? Yo, se adelantó Lucía, agradecida por la interrupción. Soy su nieta. Ha recuperado la conciencia, informó el médico. Está débil, pero estable. Pregunta por usted. Lucía miró brevemente a Salvador, quien asintió en silencio.
Sin dirigir una palabra a Estela, entró a la habitación. Doña Rosa yacía entre sábanas blancas, su rostro arrugado más pálido que nunca. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez renovada. «Mi niña», susurró con voz débil, extendiendo una mano temblorosa. Lucía la tomó entre las suyas, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarla. «Abuela, me asustaste tanto». La anciana negó levemente con la cabeza. «No, tiempo. Necesito decirte, no te esfuerces», interrumpió Lucía. «Ya habrá tiempo para hablar cuando estés mejor». «No», insistió doña Rosa, apretando su mano con sorprendente fuerza. «Encontraste el baúl». Lucía la miró sorprendida. «Sí, y también tu carta. Pero solo leí las primeras líneas cuando Ramírez llegó. Él». Doña Rosa respiró con dificultad. «Montemayor, el jardín. Te encontré. En el jardín». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué jardín, abuela? ¿De qué hablas?» «Mansión. Montemayor». Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Eras. Tú eres». De pronto, la puerta se abrió y Estela entró con paso decidido. «Veo que nuestra querida Rosa está despierta», comentó con falsa dulzura. «Qué recuperación tan milagrosa». El terror que apareció en los ojos de doña Rosa fue tan evidente que incluso el médico, que había entrado tras Estela, lo notó. «Señora, por favor», intervino. «La paciente necesita tranquilidad». «Por supuesto, doctor», respondió Estela con una sonrisa perfecta. «Solo quería expresarle mis buenos deseos. Después de todo, Rosa trabajó para nuestra familia hace muchos años». Lucía miró alternativamente a doña Rosa y a Estela, las piezas comenzando a encajar. ¿Usted conoce a mi abuela? No se ha... Oh, más que conocerla, querida». El tono de Estela destilaba veneno dulce. «Rosa fue nuestra ama de llaves durante casi una década, hasta que tuvimos que despedirla por circunstancias desafortunadas. Los monitores comenzaron a mostrar alteraciones en los signos vitales de doña Rosa. Necesito que salgan ahora mismo», ordenó el médico, alarmado. «Está sufriendo un episodio de estrés agudo», mientras las enfermeras las escoltaban fuera. Doña Rosa hizo un último esfuerzo. «Lucía, tú eres K». Su voz se apagó cuando una enfermera colocó una mascarilla de oxígeno sobre su rostro. En el pasillo, Salvador sujetó a Estela por el brazo. Alejándola de Lucía, «¿Qué demonios crees que haces?», siseó furioso. «¿Intentas matarla?». «Solo establecía contacto con una vieja empleada», respondió Estela impasible. «O debería decir, cómplice». Lucía los observaba, aturdida por la revelación y el comportamiento de aquella mujer. «¿De qué está hablando?», exigió saber acercándose a Salvador. «¿Qué relación tenía mi abuela con ustedes realmente?». Salvador miró a su esposa, luego a Lucía, comprendiendo que el momento había llegado. «Lucía, necesitamos hablar en privado. Hay algo que debes saber». «No», interrumpió ella. «Estoy cansada de secretos y medias verdades. Si tiene algo que decirme, hágalo aquí y ahora». Salvador respiró profundo, preparándose para la confesión más importante de su vida. «Creo que tú eres Camila, nuestra hija desaparecida hace 18 años». Las palabras cayeron como un rayo. Lucía retrocedió un paso, como si la hubieran golpeado físicamente. «Eso es absurdo», tartamudeó. «Es la verdad», insistió Salvador. «Todo encaja. La edad, la cicatriz, el collar que nunca te quitas. Tenemos pruebas de ADN que lo confirman». «Pruebas». El aturdimiento de Lucía se transformaba rápidamente en indignación. «¿Me han estado investigando? ¿Tomaron mi ADN sin mi consentimiento?». «Fue necesario», intervino Ramírez. «Necesitábamos estar seguros. Y mi abuela...». La voz de Lucía temblaba. «¿Qué papel juega ella en todo esto?». Salvador dudó un instante. «Rosa trabajaba para nosotros cuando cuando tú desapareciste, dejó la mansión una semana después. Qué conveniente olvidar mencionar que fue despedida por robo», añadió Estela con malicia. «Y que curiosamente, ahora aparece contigo, usando el collar de nuestra hija». «Miente», exclamó Lucía. «Mi abuela jamás robaría. Ha trabajado toda su vida honradamente para mantenernos». «¿De verdad?». Estela levantó una ceja perfectamente delineada. «¿Y nunca te preguntaste por qué no hay fotografías tuyas antes de los 4 años?».
¿Por qué no recuerdas nada de tu primera infancia? Tuve un accidente, respondió Lucía automáticamente, repitiendo lo que siempre le habían dicho. Perdí la memoria. Un accidente conveniente que ocurrió justo cuando nuestra hija desapareció. Estela negó con la cabeza. Querida, has vivido una mentira toda tu vida. Salvador fulminó a su esposa con la mirada. Basta, Estela. No es así como debía enterarse. ¿Y cómo debía ser Salvador? Con flores y mariachis. La verdad es que Rosa te robó, te mantuvo oculta, probablemente esperando algún tipo de recompensa que nunca llegó. Lucía sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de la carta inconclusa, los fragmentos de recuerdos, el extraño comportamiento de doña Rosa ante la mención de Salvador, todo comenzaba a formar un patrón aterrador. Si lo que dicen es cierto, dijo finalmente, ¿por qué mi abu? ¿Por qué doña Rosa haría algo así? Eso es lo que todos queremos saber, respondió Salvador. Pero no podremos tener respuestas hasta que ella se recupere. Estela soltó una risa seca. Si se recupera, su estado es bastante delicado. ¿No es así? La insinuación en sus palabras hizo que Lucía la mirara con repentina comprensión. Usted le hizo algo, acusó. El moretón en su brazo. Usted estuvo aquí anoche. Cuidado con tus acusaciones, niña, advirtió Estela. No sabes con quién estás tratando. El médico regresó en ese momento, interrumpiendo la confrontación. Hemos logrado estabilizarla, pero sufrió otro derrame menor. Lamentablemente, ha perdido nuevamente la capacidad de hablar, y no sabemos si podrá recuperarla. La noticia golpeó a Lucía como un puñetazo, su única fuente de verdad, silenciada en el momento crucial. ¿Puedo verla?, preguntó con voz quebrada. Solo unos minutos. Está sedada. Cuando Lucía entró nuevamente a la habitación, encontró a doña Rosa con los ojos cerrados, respirando suavemente. Se sentó junto a ella y sacó la carta del bolsillo. Necesito saber la verdad, abuela, susurró. Y si no puedes decírmela, la encontraré por mi cuenta. Con manos temblorosas, abrió completamente la carta y continuó leyendo. Tanto que pedirte perdón. La verdad es que no te encontré vagando perdida como siempre te conté. Te encontré en los jardines de la mansión Montemayor, donde yo trabajaba. Te reconocí de inmediato. Eras Camila, la niña desaparecida que todos buscaban. Debí devolverte, lo sé. Pero aquella noche escuché algo terrible. Algo que me hizo temerte por tu vida. La señora Estela. Ella fue quien ordenó tu desaparición. La escuché hablando por teléfono, diciendo que el problema estaba resuelto y que la niña ya no sería un obstáculo. Te tomé conmigo para protegerte, mi niña. Te di un nuevo nombre, una nueva vida. Quizás me equivoqué, quizás debí buscar otra solución, pero tenía miedo. Estela Montemayor es una mujer poderosa y peligrosa. El collar, nunca tuve el valor de quitártelo. Era lo único que te quedaba de tu verdadero padre. Un hombre que, a pesar de sus defectos, siempre te amó. Si estás leyendo esto, y si algún día te reencuentras con Salvador Montemayor, dale una oportunidad, pero nunca, jamás confíes en Estela, con todo mi amor, quien siempre será tu abuela en el corazón, Rosa. Lucía levantó la vista de la carta, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Por la ventana de la habitación podía ver a Salvador y Estela discutiendo en el pasillo, sus siluetas recortadas contra la luz fluorescente. Sus ojos se posaron nuevamente en doña Rosa, la mujer que la había criado, que había dado todo por ella, una salvadora o una secuestradora, una abuela amorosa o una manipuladora que la había alejado de su verdadera familia. Y si realmente era Camila Montemayor, ¿qué significaba eso para ella ahora? ¿Quién era realmente? Lucía Mendoza, la artesana de barrio, o Camila Montemayor, la heredera perdida. Mientras estas preguntas atormentaban su mente, no notó que doña Rosa había abierto ligeramente los ojos y la observaba. Con un esfuerzo sobrehumano, la anciana movió sus dedos, intentando escribir algo en la sábana. Lucía siguió el movimiento tembloroso. «¿Peligro? ¿Peligro?», susurró Lucía, inclinándose más cerca de doña Rosa. «¿De qué hablas? ¿De quién debo cuidarme?». Pero los ojos de la anciana volvieron a cerrarse, agotada por el esfuerzo. Un leve movimiento de sus labios parecía formar una palabra. «Estela».
El corazón de Lucía latía desbocado. La carta, la advertencia silenciosa, todo apuntaba a que Estela Montemayor era mucho más peligrosa de lo que aparentaba. Guardó la carta en su bolsillo y besó la frente de doña Rosa. «Te protegeré esta vez», murmuró, «como tú lo hiciste conmigo». Al salir de la habitación, encontró a Salvador solo, con expresión abatida. Estela se fue. Explicó ante la mirada interrogante de Lucía. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto. «Leí la carta completa», anunció Lucía sin preámbulos. «Doña Rosa afirma que su esposa está detrás de mi desaparición». Salvador palideció visiblemente. «Siempre tuve sospechas», confesó, la voz quebrada por la emoción. «Pero no quería creerlo, es demasiado monstruoso incluso para Estela». «¿Por qué lo haría?», preguntó Lucía, intentando comprender. ¿Qué madre haría algo así a su propia hija? Salvador la miró con profunda tristeza. Estela nunca fue estable. Sufría episodios de paranoia. Celos irracionales. Antes de tu desaparición, estaba convencida de que yo tenía una amante, que planeaba dejarla y llevarte conmigo. ¿Y era cierto? No, por supuesto que no, respondió con vehemencia. Yo la amaba entonces, a pesar de sus problemas, y te adoraba a ti, eras mi princesa. La palabra desencadenó en Lucía otro flashback. Ella corriendo hacia un hombre que la esperaba con los brazos abiertos, llamándola princesa. «Necesito tiempo», dijo finalmente, abrumada por las revelaciones. «Todo esto es demasiado». Salvador asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Solo te pido una cosa. No vuelvas sola a tu apartamento. Si lo que dice Rosa es cierto, Estela no se detendrá ante nada. Realmente cree que podría hacerme daño. Es mi...» La palabra se atascó en su garganta. «Si yo soy quien ustedes dicen, ella es mi madre. La biología no hace a una madre», respondió Salvador con amargura. «Sus acciones la definen mejor que la sangre que comparten». Lucía accedió a pasar la noche en la residencia de la fundación, pero insistió en hacerlo sola. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había descubierto. Mientras tanto, en la mansión Montemayor, Estela mantenía una acalorada discusión telefónica en su habitación privada. «Ha salido todo a la luz», decía, paseando nerviosamente. «Salvador tiene pruebas de ADN, y esa vieja entrometida dejó una carta. No podemos eliminarla. Sería demasiado obvio. Necesitamos otro plan». Al colgar, abrió su caja fuerte personal y extrajo un pasaporte falso a nombre de Lucía Mendoza, junto con documentos de viaje para Brasil. «Si crees que voy a permitir que me arrebates todo lo que he construido, estás muy equivocada, querida», murmuró, acariciando los documentos. A la mañana siguiente, Josefina, la mejor amiga de Lucía, se presentó en la Fundación Montemayor preguntando insistentemente por ella. «Lucía, gracias a Dios que estás bien», exclamó al verla, abrazándola efusivamente. «He estado intentando comunicarme contigo por días». Lucía la condujo a su habitación, donde podrían hablar en privado. «Lo siento yo. Ha sido una semana de locos. ¿Qué está pasando? Primero el ataque a tu taller, luego la enfermedad de doña Rosa, y ahora trabajas para los Montemayor. ¿Te tienen secuestrada o algo así, a pesar de la seriedad de la situación?» Lucía sonrió ante la preocupación de su amiga. «Es complicado, Jo, muy complicado». Durante la siguiente hora, Lucía le contó todo: las sospechas, las pruebas, la carta de doña Rosa. Josefina escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. «Esto parece sacado de una telenovela», comentó cuando Lucía terminó su relato. «Pero explicaría por qué siempre fuiste tan diferente al resto de nosotros en la colonia». «¿Diferente?», preguntó Lucía, sorprendida. «Sí, mensa. Esa manera tuya de hablar, de comportarte. Doña Rosa siempre insistió en que estudiaras, en que hablaras correctamente, como si supiera que algún día regresarías a...» Esto, Lucía, nunca lo había visto así, pero Josefina tenía razón. A pesar de su pobreza, doña Rosa siempre había sido estricta con su educación, sus modales, su forma de expresarse. «Encontré algo que podría interesarte», dijo Josefina, sacando de su bolso varias fotografías antiguas. «La rescaté de tu apartamento después del ataque.
Estaban escondidas detrás de un cuadro. Lucía tomó las fotografías con manos temblorosas. Eran recortes de revistas sociales que mostraban a los Montemayor en varios eventos. En una de ellas, captada pocos meses antes de la desaparición de Camila, se veía claramente a Estela sosteniendo a una niña pequeña, la misma cicatriz, los mismos ojos. «Soy yo», murmuró tocando la imagen. «Realmente soy Camila Montemayor». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Josefina. «No lo sé. Una parte de mí quiere conocer a Salvador, entender quién soy realmente, pero otra parte tiene miedo», completó su amiga. Lucía asintió. «Y está doña Rosa. No puedo abandonarla. No después de todo lo que hizo por mí. Lo que hizo fue secuestrarte, Luchis», señaló Josefina con su franqueza habitual. «Por muy buenas que fueran sus intenciones, lo hizo para protegerme», defendió Lucía. «Si lo que dice en su carta es cierto, me salvó la vida». Antes de que Josefina pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era Mariana, la coordinadora de la fundación. «Lucía, el abogado de don Salvador está aquí. Dice que es urgente. En el despacho principal, un hombre de mediana edad con traje impecable la esperaba». «Señorita Mendoza». «Soy Héctor Vega, representante legal de la familia Montemayor», se presentó formalmente. «Don Salvador me ha pedido que preparara estos documentos para usted». Le entregó una carpeta que contenía papeles legales. «Son los trámites preliminares para establecer formalmente su identidad como Camila Montemayor», explicó. «Mo. Don Salvador quiere reconocerla legalmente como su hija». Lucía hojeó los documentos con una mezcla de fascinación y temor. «¿Dónde está él?», preguntó, notando la ausencia de Salvador. «Tuvo que atender un asunto urgente», respondió el abogado evasivamente. «Me pidió que le dijera que regresará esta tarde». Algo en el comportamiento del hombre despertó las sospechas de Lucía. «¿Qué asunto urgente?», insistió. El abogado pareció incómodo. «No estoy autorizado a discutir. Tiene que ver con su esposa, con Estela». La reacción del abogado confirmó sus sospechas. «Don Salvador me pidió discreción absoluta», dijo finalmente. «Pero dada la situación, creo que debe saber que ha habido complicaciones. La señora Montemayor ha contratado su propio equipo legal. Está impugnando las pruebas de ADN y acusando a don Salvador de tener una relación inapropiada con usted». Lucía sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Una relación? Eso es absurdo, asqueroso. Por supuesto», asintió el abogado. «Pero la señora Montemayor es muy influyente. Está dispuesta a convertir esto en un escándalo mediático si don Salvador persiste en su intento de reconocerla públicamente. ¿Por qué haría algo así? Dinero, señorita. El control del imperio Montemayor. Si usted es reconocida como la heredera legítima, la posición de la señora Montemayor queda comprometida». Lucía dejó los documentos sobre el escritorio, sintiendo una repentina claridad. «No se trata de mí», murmuró. «Nunca se trató de mí. Es sobre poder y dinero. Lamentablemente, en familias como los Montemayor, siempre lo es». Esa tarde, mientras Lucía reflexionaba sobre su siguiente paso, recibió una llamada inesperada del hospital. «Señorita Mendoza, soy la enfermera Juárez. Estoy a cargo de su abuela en el turno vespertino». «¿Pasó algo?», preguntó Lucía, alarmada. «Su abuela está consciente y más comunicativa. Ha estado intentando escribir algo. Creo que debería venir». Lucía llegó al hospital en tiempo récord. La enfermera Juárez la esperaba con expresión preocupada. «Hay algo que debe saber», dijo, conduciéndola a un rincón apartado. «Anoche, después de mi turno, vi a la señora Montemayor hablando con el doctor González. Le entregó un sobre. Posteriormente, noté que modificó las órdenes médicas de su abuela, reduciendo su medicación para el dolor. Está insinuando que intentó...». «No insinuó nada», interrumpió la enfermera. «Solo comparto lo que vi. He trabajado demasiado tiempo aquí para no reconocer cuando algo huele mal». «¿Por qué me dice esto?». «Porque mi madre también fue empleada doméstica», respondió simplemente. «Y porque creo que su abuela está en peligro». En la habitación, doña Rosa parecía más alerta que el día anterior. Cuando vio a Lucía, sus ojos se iluminaron, con movimientos torpes pero decididos. Señaló una libreta que la enfermera había colocado junto a su cama. En ella, con caligrafía temblorosa pero legible, había escrito: «Ella no actuó sola, alguien más ayudó,
Alguien cercano a Salvador. Cuidado con el abogado. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El abogado que acababa de conocer. ¿Era parte de la conspiración o se refería a otro? ¿Quién, abuela? ¿De qué abogado hablas? Doña Rosa intentó escribir más, pero el esfuerzo parecía demasiado. Finalmente, logró garabatear un nombre: Vega. En ese preciso instante, el teléfono de Lucía vibró con un mensaje de Salvador. He descubierto algo terrible. No confíes en nadie hasta que hablemos. Te recojo en el hospital en 20 minutos. S. Lucía miró el mensaje de Salvador y luego el nombre garabateado por Doña Rosa. La coincidencia no podía ser casual. El mismo abogado que acababa de entregarle los documentos para reconocerla legalmente como Camila Montemayor estaba, aparentemente, involucrado en la conspiración original. No te dejaré sola, le aseguró a Doña Rosa, apretando suavemente su mano. Pondré a alguien de confianza para que te cuide. La anciana asintió débilmente. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una determinación feroz. Lucía llamó inmediatamente a Josefina. «Necesito que vengas al hospital ahora mismo», le pidió. «No puedo explicártelo por teléfono, pero es cuestión de vida o muerte». Mientras esperaba a su amiga, Lucía se acercó a la enfermera Juárez. «¿Puede asegurarse de que nadie entre a ver a mi abuela si no estoy presente? Especialmente la señora Montemayor o cualquier persona enviada por ella». «Haré lo que pueda», respondió la enfermera, «pero no tengo autoridad para prohibir visitas. Diga que son órdenes médicas, que necesita descanso absoluto», insistió Lucía. «Por favor, es muy importante». La enfermera pareció comprender la gravedad de la situación. «De acuerdo. ¿Y si alguien insiste?» «Activaré el protocolo de seguridad». 15 minutos después, Josefina llegó, alarmada por la urgencia en la voz de su amiga. Lucía le explicó rápidamente la situación. «Necesito que te quedes con Doña Rosa. No la dejes sola ni un segundo. Si alguien intenta entrar a verla, especialmente Estela Montemayor o el abogado Vega, llama inmediatamente a seguridad». «¿Y tú? ¿A dónde vas?», preguntó Josefina preocupada. «Salvador viene a buscarme. Dice que ha descubierto algo importante. No me gusta nada esto, Luchis». Josefina frunció el ceño. «¿Y si es una trampa?». Lucía había considerado esa posibilidad. «Por eso estaré preparada», respondió, mostrando discretamente un pequeño cuchillo que guardaba en su bolso. «Nunca salgo sin protección desde que empecé a vender en las calles». A las 7:30 en punto, el teléfono de Lucía vibró con otro mensaje de Salvador. «Estoy abajo. Cualquier cosa rara, me llamas», le dijo a Josefina antes de salir. En el estacionamiento del hospital, un Mercedes negro esperaba con el motor encendido. Lucía se acercó cautelosamente, pero al mirar por la ventanilla, efectivamente vio a Salvador al volante. «Sube rápido», dijo él al bajar la ventanilla. «No es seguro quedarnos aquí». Una vez dentro del vehículo, Lucía notó que Salvador lucía más pálido y tenso que nunca. «¿Qué descubriste?», preguntó sin preámbulos. «Algo que explica todo», respondió él, conduciendo a través del tráfico nocturno de la ciudad. «Hace años, cuando desapareciste, contraté investigadores privados. Nunca dejé de buscarte, aunque todos me decían que era inútil. Uno de ellos, el más persistente, murió en un aparente accidente automovilístico justo cuando dijo estar cerca de una pista importante. ¿Y eso qué tiene que ver con ahora? Guardó copias de toda su investigación en una caja de seguridad. Dejó instrucciones para que me las entregaran si algo le sucedía. Pero Vega, quien entonces era mi abogado de confianza, interceptó el aviso. Nunca supe de la existencia de esa caja hasta hoy. Cuando la viuda del investigador me contactó, Lucía procesaba la información mientras observaba las calles pasar. No reconocía el rumbo que tomaban. ¿A dónde vamos? ¿A recoger esa caja? La viuda la ha mantenido escondida todos estos años por miedo. Algo en la historia no terminaba de convencer a Lucía. ¿Y por qué te contactó justo ahora, Salvador? La miró brevemente. Porque vio tu fotografía en el periódico, asistiendo a un evento de la fundación. Dijo que eres idéntica a la niña de las fotografías que su esposo investigaba. El tráfico se volvía menos denso a medida que se alejaban del centro, dirigiéndose hacia los suburbios del sur. Lucía notó que entraban en una zona industrial casi desierta a esas horas. «Este no parece el tipo de lugar donde viviría la viuda de un investigador», comentó,
su mano deslizándose discretamente hacia su bolso donde guardaba el cuchillo. «No vive aquí», respondió Salvador, deteniéndose frente a un almacén abandonado. «Aquí está la caja». No confiaba en llevarla a casa. La sensación de peligro se intensificó. Algo estaba muy mal. «No voy a entrar ahí», declaró Lucía firmemente. Salvador la miró con expresión dolida. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿aún no confías en mí? Confiaría más si hubieras elegido un lugar menos siniestro para reunirnos con esa misteriosa viuda». Salvador suspiró, apagando el motor. «Tienes razón. Fue imprudente. Podemos regresar si prefieres». Justo cuando Lucía comenzaba a relajarse, notó algo perturbador. En el asiento trasero había una maleta pequeña y lo que parecía ser un pasaporte asomando de una chaqueta. «¿Planeas un viaje?», preguntó, señalando los objetos. Salvador siguió su mirada, y su expresión cambió sutilmente. «Son precauciones necesarias», respondió con voz repentinamente fría. «Estela tiene muchos contactos. Podría intentar detenernos». «¿Detenernos? ¿De qué hablas?». «Es evidente que no estás segura en México», explicó él. «Estela ya intentó hacerte daño una vez. Lo más sensato es sacarte del país hasta que todo se resuelva legalmente». El instinto de supervivencia de Lucía, afinado por años en las calles, le gritaba peligro. Este no era el plan que Salvador le había mencionado inicialmente. No había ninguna viuda, ninguna caja de seguridad, solo un intento de alejarla de todo y de todos. «Creo que mejor volvemos al hospital», dijo, intentando mantener la calma. «Estoy preocupada por doña Rosa». Salvador encendió el motor, pero en lugar de dar la vuelta, aceleró hacia el almacén. «Lo siento, Camila, pero es por tu propio bien», dijo. Toda pretensión de amabilidad desaparecida. «No pienso perderte otra vez». Lucía abrió la puerta del auto en movimiento, preparada para saltar, pero Salvador la sujetó con fuerza por el brazo. «No seas estúpida», gritó. «Te matarás». «Suéltame», exigió ella forcejeando. «No eres mejor que Estela». La mención de su esposa pareció enfurecer a Salvador. Su agarre se volvió más violento. «No me compares con ella. Todo lo que hago es para protegerte». El forcejeo hizo que Salvador perdiera momentáneamente el control del vehículo. El Mercedes derrapó y terminó estrellándose contra la entrada del almacén. El impacto desplegó los airbags, aturdiendo a ambos. Lucía reaccionó primero, aprovechando la confusión. Salió del auto tambaleándose y corrió hacia la calle principal. Salvador, recuperándose del impacto, la persiguió. «Camila, vuelve aquí». La desesperación en su voz confirmaba las sospechas de Lucía. Esto no era protección, era un secuestro. Mientras corría, sacó su teléfono para llamar a Josefina, pero no había señal. Estaban demasiado lejos de cualquier torre de telefonía. Salvador estaba cada vez más cerca. A pesar de su edad, se movía con la adrenalina de un hombre poseído, cuando casi la alcanzaba. Lucía vio los faros de un camión aproximándose por la carretera. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al centro de la vía, haciendo señas desesperadas. El camionero, sorprendido por la aparición repentina de una joven en medio de la carretera, frenó bruscamente. «¡Ayúdeme, por favor!», gritó Lucía, corriendo hacia la cabina. «Me están persiguiendo». El hombre, un transportista de mediana edad, dudó solo un segundo antes de abrir la puerta. Salvador llegó justo cuando Lucía subía al camión. «Está confundida», gritó, golpeando la ventanilla. «Es mi hija. Necesita ayuda médica». «Miente», contradijo Lucía. «Intentaba secuestrarme. Por favor, sáqueme de aquí». El camionero miró alternativamente a la joven aterrorizada y al hombre elegante cuyo comportamiento parecía cada vez más errático. «Voy a llamar a la policía», dijo, sacando su teléfono. «Que ellos decidan». «No hay tiempo», insistió Salvador, intentando abrir la puerta del camión. «Está en peligro». El forcejeo continuó hasta que el sonido de otro motor aproximándose interrumpió la escena. Un segundo Mercedes, idéntico al accidentado, se detuvo junto a ellos. Estela Montemayor descendió del vehículo con paso elegante pero determinado. «¡Qué espectáculo tan lamentable, Salvador!», comentó con desdén. «Secuestrando jovencitas en medio de la noche. ¿Qué pensaría la prensa?» «No te atrevas a intervenir, Estela», amenazó Salvador. «No después de lo que hiciste». El camionero, completamente confundido,
Mantenía un brazo protector alrededor de Lucía. «Señores, no sé qué está pasando aquí, pero voy a llevar a esta muchacha a la estación de policía más cercana». «Por supuesto», sonrió Estela con falsa amabilidad. «O puedo llevarla yo misma. Soy su madre, después de todo». Lucía sintió un escalofrío ante la afirmación de Estela. Miró a ambos Montemayor, sintiéndose atrapada entre dos depredadores. «No iré con ninguno de los dos», declaró firmemente. «Prefiero ir con la policía». Salvador dio un paso adelante, su expresión ahora suplicante. «Camila, por favor. Estela planea sacarte del país, alejarte de mí nuevamente. Tiene documentos falsos, pasajes a Brasil. Lo descubrí esta mañana. ¿Y qué hay de tu equipaje en el auto?», contraatacó Lucía. «También planeabas sacarme del país, por mi propio bien». La sonrisa de Estela se amplió ante la evidente traición de Salvador. «Parece que ambos tuvieron la misma idea, querida. La diferencia es que yo no necesito fingir que lo hago por tu bienestar». En ese momento, el teléfono del camionero sonó. Era la policía, respondiendo a su llamada silenciosa de emergencia. Estela y Salvador intercambiaron miradas de pánico. «Esto no ha terminado», advirtió Estela antes de subir rápidamente a su auto y alejarse. Salvador dudó un momento más, la desesperación evidente en su rostro. «Te encontraré», prometió a Lucía. «Siempre te encontraré». Cuando la policía llegó, solo encontraron a Lucía y al camionero. De Salvador y su auto accidentado no quedaba rastro. «Necesito ir al Hospital Ángeles inmediatamente», pidió Lucía a los oficiales. «Mi abuela está en peligro». La patrulla policial atravesaba la ciudad a toda velocidad, sus sirenas cortando el silencio de la noche. En el asiento trasero, Lucía intentaba en vano comunicarse con Josefina. Todas sus llamadas iban directo al buzón de voz, incrementando su ansiedad con cada intento fallido. «Ya casi llegamos, señorita», anunció la oficial Moreno, una mujer de rostro severo pero amable. «¿Estás segura de que no quiere presentar cargos contra esas personas?» «Ahora no hay tiempo», respondió Lucía angustiada. «Mi abuela es lo único que importa. La realidad de los últimos días era abrumadora. En menos de una semana, había descubierto que toda su vida era una mentira, que era hija de una de las familias más poderosas de México, y que ambos padres biológicos estaban dispuestos a secuestrarla por razones que aún no comprendía completamente. Al llegar al hospital, Lucía corrió hacia la habitación de Doña Rosa. El pasillo estaba inusualmente silencioso, sin el habitual personal médico circulando. «Josefina», llamó al entrar, pero la habitación estaba vacía. La cama de Doña Rosa estaba tendida, como si nunca hubiera estado allí. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. La oficial Moreno la sostuvo justo a tiempo. «Tranquila, vamos a averiguar qué pasó». En el puesto de enfermeras, una joven que no era la enfermera Juárez revisaba distraídamente unos expedientes. La paciente Rosa Gutiérrez fue trasladada hace aproximadamente una hora, informó después de consultar el sistema. Orden firmada por el doctor González. Traslado privado. ¿Traslado a dónde?, exigió saber Lucía. «No puedo darle esa información a menos que sea familiar directo», respondió la enfermera con tono burocrático. La oficial Moreno intervino, mostrando su placa. «Estamos investigando un posible secuestro. Necesitamos esa información ahora». La enfermera palideció y rápidamente buscó en los registros. «Aquí está. Traslado a la clínica privada Santa Teresa. La dirección es...». «No hace falta», interrumpió Lucía, reconociendo el nombre. «Sé dónde está. Es una clínica propiedad de los Montemayor». «¿Y la otra mujer?», preguntó la oficial. «La amiga que estaba cuidando a la paciente». «No tengo registro de ninguna acompañante», respondió la enfermera, confundida. El teléfono de Lucía vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos a tu amiga. Si quieres verla con vida, ven a la mansión Montemayor, sola, E.M. Lucía mostró el mensaje a la oficial, quien inmediatamente solicitó refuerzos. «No irá sola a ninguna parte», declaró firmemente. «Esto es claramente una trampa. Si no voy, lastimarán a Josefina», respondió Lucía, la determinación endureciendo su rostro. «La conozco. No tiene nada que ver con esto. No merece sufrir por mis problemas. Señorita Mendoza, estas personas han demostrado ser peligrosas. No podemos». «No estoy pidiendo permiso», interrumpió Lucía,
su voz transformada por una resolución que nunca antes había sentido. «Pero pueden ayudarme. Necesito un plan». 30 minutos después, un taxi dejaba a Lucía en la entrada de la imponente mansión Montemayor en Lomas de Chapultepec. El lugar, con sus altos muros y elaborado sistema de seguridad, parecía una fortaleza iluminada contra el cielo nocturno. Sorprendentemente, el guardia de la entrada la dejó pasar sin cuestionamientos. Evidentemente estaba esperándola. El jardín principal, con sus cuidados rosales y fuentes ornamentales, desencadenó en Lucía otro violento flashback. Ella de pequeña, corriendo entre esas mismas flores, riendo mientras Salvador la perseguía en un juego. La sensación era tan vívida que casi pudo oler el perfume de las rosas. La puerta principal estaba entreabierta. Lucía entró cautelosamente al vestíbulo de mármol, sus pasos resonando en el silencio. «Bienvenida a casa, Camila». La voz de Estela surgió de la penumbra del salón principal. «¿O prefieres Lucía? ¿Qué dilema de identidad tan fascinante debes estar experimentando?» Estela estaba sentada en un elegante sillón, con una copa de vino en la mano. Lucía notó que, a pesar de su aparente calma, sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que sujetaba la copa. «¿Dónde está Josefina?», exigió Lucía, ignorando la provocación. «Tu amiguita está bien, por ahora», respondió Estela con desdén. «Realmente no me interesa. Solo era un medio para traerte aquí». «¿Y doña Rosa? ¿También la tienes tú?». Estela sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Rosa está recibiendo el tratamiento que merece. No te preocupes. Será breve». La implicación hizo que Lucía avanzara amenazadoramente hacia ella. «Si les haces daño, ¿qué harás?», interrumpió Estela, levantándose con elegancia. «¿Atacarme? Aquí, en mi casa, mi personal de seguridad te reduciría antes de que pudieras tocarme». «¿Por qué?», preguntó Lucía, la angustia filtrándose en su voz. «¿Por qué hiciste todo esto? Soy tu hija. Me abandonaste cuando era una niña indefensa». Algo cambió en la expresión de Estela, un destello de algo que podría haber sido remordimiento, rápidamente reemplazado por frialdad calculada. «No fue personal. Querida, era necesario. Salvador estaba obsesionado contigo. Te ponía por encima de todo, incluso de mí. Estaba convencida de que planeaba dejarme, llevarte con él. No podía permitirlo. Me hiciste desaparecer por celos». La incredulidad en la voz de Lucía era palpable. «Por supervivencia», corrigió Estela. «Todo lo que tengo, todo lo que soy, está ligado al apellido Montemayor. No iba a permitir que me lo arrebataran». «Eres mi madre», insistió Lucía, intentando encontrar algún rastro de humanidad en aquella mujer. «¿Cómo pudiste?» «Nunca quise ser madre», confesó Estela con sorprendente honestidad. «Fue idea de Salvador, un heredero para su imperio. Yo solo cumplí mi parte del trato». En ese momento, el ruido de una puerta abriéndose violentamente interrumpió la conversación. Salvador irrumpió en el salón, seguido por Ramírez y 2 hombres más. «Basta de juegos, Estela», gritó, su rostro contorsionado por la furia. «¿Dónde están Josefina y Rosa?». Estela no parecía sorprendida por su llegada. De hecho, sonrió como si todo estuviera desarrollándose según su plan. Salvador, siempre tan predecible, sabía que vendrías corriendo en cuanto te enteraras. «¿Ves, Camila? Así es como funciona. Él cree que puede rescatarte. Ser el héroe que nunca fue. No intentes confundirla», advirtió Salvador. «Sabe perfectamente quién es el monstruo en esta historia». «¿En serio?». Estela arqueó una ceja perfectamente delineada. «¿Le has contado sobre tus propios planes para sacarla del país? ¿Cómo ibas a alejarla de todo y de todos?». Igual que yo, Lucía observaba el intercambio, sintiendo una claridad repentina. Ambos, a su manera, estaban obsesionados con ella, no por quién era, sino por lo que representaba para ellos. «Basta los dos», dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. «No soy un trofeo que puedan disputarse. Solo quiero a Josefina y a doña Rosa. Después, pueden quedarse con sus fortunas, sus apellidos, sus mentiras. No quiero nada de ustedes». Salvador dio un paso hacia ella, su expresión dolida. «Camila, por favor, no todo ha sido mentira. Te he buscado durante 18 años, para completar tu familia perfecta.
interrumpió ella. No por mí, sino por la idea de mí, por lo que represento para tu ego, tu legado. No es así, insistió él, pero la duda en su voz lo traicionaba. Estela rió suavemente. Qué entretenido. Parece que nuestra hija heredó mi claridad mental. Es refrescante, ¿no crees, Salvador? Cállate, espetó él. Esto se acabó. Estela, tengo las pruebas. Las grabaciones del investigador confirman tu implicación en el secuestro. Vega ha confesado su participación. La policía viene en camino. El rostro de Estela perdió todo color, pero mantuvo la compostura. Siempre tan dramático, querido. ¿Realmente crees que no me preparé para este momento? Tengo mi propia evidencia. Grabaciones donde discutes sacar a Camila del país contra su voluntad. ¿Quién es el monstruo ahora? Mientras ambos discutían, Lucía notó un movimiento en el segundo piso. Josefina le hacía señas discretas desde lo alto de la escalera. Junto a ella estaba Pedro, el ex-chófer, ayudando a una temblorosa doña Rosa a mantenerse en pie. Con alivio indescriptible, Lucía comprendió que sus seres queridos estaban a salvo. El plan había funcionado. Mientras ella distraía a los Montemayor con su presencia, la policía había entrado por la parte trasera de la mansión para rescatar a los rehenes. Estela Montemayor. La voz de la oficial Moreno resonó desde la entrada del salón. Queda detenida por secuestro, coacción y tentativa de homicidio. Esto es ridículo, protestó Estela, manteniendo la calma incluso mientras los oficiales se acercaban. Soy Estela Montemayor. No pueden arrestarme en mi propia casa. También tenemos una orden para usted, señor Montemayor, continuó la oficial, ignorando las protestas de Estela. Por intento de secuestro y falsificación de documentos, Salvador no opuso resistencia. Mirando a Lucía, solo dijo: «Lo siento, realmente lo siento», mientras los oficiales esposaban a ambos Montemayor. Lucía corrió escaleras arriba para reunirse con Josefina y doña Rosa. Al abrazar a la anciana, sintió que finalmente cerraba un círculo. «Te encontré», susurró doña Rosa con voz débil pero emocionada. «Hace tantos años, en este mismo jardín, y ahora vuelves a encontrarme tú a mí. Siempre te encontraré», prometió Lucía, lágrimas rodando por sus mejillas. Siempre, abajo, mientras la policía escoltaba a Estela fuera de la mansión, la mujer se detuvo un momento, mirando hacia donde Lucía abrazaba a doña Rosa. Algo indescifrable cruzó su rostro. Por un instante, pareció querer decir algo. Luego, recuperando su máscara de frialdad, continuó caminando con la dignidad intacta. Salvador, siguiendo a su esposa hacia la patrulla, elevó la mirada una última vez hacia la hija que había perdido, encontrado y vuelto a perder. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la mansión Montemayor. El caso había generado un escándalo mediático sin precedentes en la sociedad mexicana. La heredera perdida, el matrimonio poderoso que escondía secretos oscuros, la humilde artesana que resultó ser la hija de uno de los hombres más ricos del país, Lucía, quien había decidido mantener ese nombre a pesar de los documentos que confirmaban legalmente su identidad como Camila, se encontraba en la pequeña plaza donde alguna vez vendió sus joyas. Hoy, sin embargo, no extendía una manta en el suelo. En su lugar, inauguraba un local con un letrero sencillo pero elegante: Fundación Rosa Camila. ¿Nerviosa?, preguntó Josefina, acomodando las piezas artesanales en el escaparate. Un poco, admitió Lucía, ajustando el collar con la letra C que seguía llevando como símbolo de su historia completa, tanto la vivida como la olvidada. Es extraño pensar que hace menos de un año estaba vendiendo en esta misma plaza, sin imaginar quién era realmente. La Fundación Rosa Camila había surgido como una idea durante las largas noches en el hospital. Mientras doña Rosa se recuperaba, Lucía había decidido utilizar parte del fideicomiso que la corte le había otorgado como heredera legítima de la fortuna Montemayor, para crear un espacio donde jóvenes de escasos recursos pudieran aprender artesanía y encontrar un camino fuera de la pobreza. A unos metros, doña Rosa, ahora en silla de ruedas pero con la mirada clara y alerta, recibía a las primeras estudiantes, 5 chicas de entre 14 y 18 años, todas provenientes de situaciones vulnerables. «Bienvenidas a su nuevo hogar», les decía la anciana con esa mezcla de firmeza y cariño que siempre la había caracterizado. «Aquí no solo aprenderán un oficio, sino a valerse por sí mismas». Lucía observaba la escena con el corazón lleno. Tras el juicio,
donde tanto Salvador como Estela habían recibido sentencias por sus delitos. Muchos esperaban que ella tomara las riendas del Imperio Montemayor. En cambio, había elegido un camino diferente. «Señorita Mendoza», llamó una voz a sus espaldas. O debería decir «Señorita Montemayor», al voltearse. Lucía se encontró con el abogado Navarro, quien había representado sus intereses durante el complicado proceso legal. «Lucía está bien», respondió con una sonrisa cordial. «¿Trae los documentos?» El abogado asintió, entregándole un sobre. «Todo en orden. La fundación es oficialmente una entidad independiente, aunque financiada por el Fideicomiso Montemayor. Su padre ha firmado todos los papeles desde donde está. Salvador cumplía una condena reducida gracias a su cooperación con la Fiscalía. Estela, en cambio, enfrentaba muchos más años en prisión, habiendo sido declarada culpable no solo del intento de secuestro actual, sino también de la conspiración original que separó a Camila de su familia. El juicio había revelado su historia de manipulación y el diagnóstico de un trastorno de personalidad que explicaba, aunque no justificaba, sus acciones. «¿Ha habido alguna noticia de ella?», preguntó Lucía, refiriéndose a Estela. «Ninguna», respondió el abogado. «Se niega a recibir visitas, incluso de su propio equipo legal. Su orgullo parece ser lo único que le queda». Lucía asintió, sintiendo esa extraña mezcla de alivio y tristeza que siempre la embargaba al pensar en la mujer que la había dado a luz, pero nunca había sido realmente su madre. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Las 5 primeras estudiantes, Doña Rosa como directora honoraria, Josefina como coordinadora administrativa y Lucía como fundadora, cortaron juntas el listón simbólico. Los pocos medios que habían sido invitados capturaron el momento para la posteridad. «Con esta fundación, queremos demostrar que todos merecemos una segunda oportunidad», declaró Lucía ante las cámaras, «que no importa de dónde vengamos, sino hacia dónde vamos». Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Lucía notó una figura familiar observando desde la distancia. Pedro, el ex chofer de los Montemayor, quien había sido clave en el rescate de Doña Rosa y Josefina, se acercó con timidez. «Ha creado algo hermoso, señorita», dijo con evidente emoción. «Don Salvador estaría orgulloso, a su manera». «Gracias por venir, Pedro», respondió Lucía, genuinamente conmovida. «Y gracias por todo lo que hiciste aquella noche». «Solo pagué una deuda pendiente», contestó el hombre. «Hace 18 años no pude protegerla. Esta vez tenía que hacer lo correcto». Lucía le ofreció un puesto como chofer y guardia de seguridad de la fundación, que él aceptó con lágrimas apenas contenidas. Al atardecer, cuando casi todos se habían marchado, Lucía caminó hasta el pequeño patio trasero, donde varias bancas de madera rodeaban una fuente sencilla. Doña Rosa la esperaba allí, contemplando el agua. «¿Cómo te sientes?», preguntó Lucía, sentándose junto a ella. «En paz», respondió la anciana tomando su mano. «Por primera vez en 18 años, puedo respirar sin miedo». Ambas permanecieron en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol teñían el cielo de naranja y púrpura. «Hice lo correcto, ¿verdad?», preguntó finalmente Doña Rosa, su voz cargada de una duda que nunca había expresado abiertamente. «Al llevarte conmigo, al esconderte». Lucía apretó suavemente su mano. «Hiciste lo que creías necesario para protegerme. Quizás habría otras opciones, pero no puedo juzgarte por la decisión que tomaste en ese momento de miedo y confusión. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido tu vida si hubiera buscado otra solución?», confesó Doña Rosa. «Habrías crecido con privilegios, educación, seguridad, y sin ti», completó Lucía. «Sin tus lecciones de dignidad, de trabajo duro, de encontrar belleza en lo simple. No cambiaría eso por ninguna mansión o cuenta bancaria». Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de Doña Rosa. «Siempre fuiste demasiado buena para este mundo». «Mi niña», al día siguiente, mientras las clases comenzaban oficialmente en la fundación, Lucía recibió una llamada inesperada. Era el abogado Navarro. «Su padre ha solicitado verla», anunció sin preámbulos. «Es la primera vez que pide algo desde que comenzó su sentencia». Lucía sintió un nudo en la garganta. Había visitado a Salvador solo una vez, brevemente, durante el juicio. Dijo por qué. «Solo mencionó que tiene información importante para usted».
algo relacionado con la desaparición original. La visita a la prisión estatal fue una experiencia surreal. Lucía, vestida sencillamente con jeans y una blusa artesanal, atravesó controles de seguridad hasta llegar a una pequeña sala de visitas. Cuando Salvador entró, escoltado por un guardia, apenas lo reconoció. El empresario imponente y elegante había sido reemplazado por un hombre envejecido prematuramente, con el cabello completamente cano y la mirada apagada. «Viniste», dijo él con genuina sorpresa en la voz. «No estaba seguro de que lo harías. Dijiste que tenías información importante», respondió Lucía, manteniendo cierta distancia emocional. Salvador asintió, sentándose frente a ella. «Durante el juicio, Estela mencionó que no actuó sola», comenzó. La fiscalía asumió que se refería a Vega, pero hay algo más, algo que nunca se investigó completamente. Lucía sintió un escalofrío. «¿De qué hablas?» Estela no tenía los contactos necesarios para orquestar tu desaparición por sí misma. Alguien más la ayudó, alguien con conexiones en los bajos mundos de la ciudad. ¿Quién? Salvador bajó la voz, inclinándose hacia ella. «Mi hermano, Javier, siempre envidió mi éxito. Mi familia». Él sugirió la idea original, proporcionó los contactos. Estela solo ejecutó el plan. Lucía procesaba la información, recordando vagamente haber oído mencionar a un tío durante el juicio, aunque nunca estuvo presente. «¿Y dónde está ahora? Ese es el problema», respondió Salvador, la preocupación evidente en su rostro. «Nadie lo sabe. Desapareció justo después de que Estela fuera arrestada, y antes de irse, vino a verme. Me dijo que el error de hace 18 años necesitaba ser corregido definitivamente». El significado implícito de esas palabras cayó sobre Lucía como agua helada. «¿Crees que podría intentar algo contra mí? No lo sé, pero no puedo ignorar la amenaza». Salvador extendió su mano sobre la mesa, como queriendo tocar a su hija, pero sin atreverse. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, ten cuidado. Javier siempre fue el más peligroso de los dos». Al salir de la prisión, Lucía notó a un joven apoyado en un auto cercano, observándola con intensidad. Cuando sus miradas se cruzaron, él se enderezó y caminó hacia ella. «¿Señorita Montemayor?», preguntó, su voz suave pero decidida. «Mi nombre es Daniel Vega. Soy hijo de una de las mujeres que ayudó en su secuestro original. Necesito hablarle urgentemente». En su mano sostenía lo que parecía ser un diario desgastado, y sus ojos reflejaban la misma determinación que Lucía había sentido durante toda su búsqueda de la verdad. «Mi madre confesó todo antes de morir», continuó el joven, «y me entregó esto. Hay alguien más involucrado. Alguien que sigue libre y podría ser una amenaza para usted». Lucía observó el diario, luego al joven, y finalmente hacia la fundación que podía verse a lo lejos, donde doña Rosa enseñaba a las chicas a crear belleza con sus manos. Su vida había sido marcada por secretos y mentiras, pero también por una resiliencia que nadie le podía arrebatar. Con el collar con la letra C brillando bajo el sol de la tarde, asintió al joven. «Entonces será mejor que hablemos.